Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en algo que realmente nos apasiona, algo que muchos de ustedes nos han pedido y que sinceramente nos tiene completamente cautivados. El título ya les habrá dado una pista: el amor que florece con cada día juntos. Sí, amigos, vamos a hablar de Hande y Kerem, y de esa maravillosa conexión que parece crecer y fortalecerse ante nuestros ojos con cada amanecer, con cada nuevo proyecto, con cada instante que comparten. En este vídeo, no solo vamos a repasar algunos de los momentos más icónicos que nos han mostrado, sino que también intentaremos desentrañar un poco los secretos de esa química tan especial que tienen. ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan inspiradora? ¿Cómo logran mantener esa chispa viva en medio de la vorágine de sus carreras? Acompáñennos en este viaje a través de su historia, analizando sus gestos, sus palabras, y esa aura que los rodea cuando están juntos. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, justo aquí debajo, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras audiovisuales. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar ese amor que florece día tras día. Empecemos por el principio, ¿no? O bueno, más bien, por ese momento en que el mundo entero se dio cuenta de que algo mágico estaba sucediendo. Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin unieron sus talentos en Senkalkam, no solo nos regalaron una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, sino que también nos brindaron la oportunidad de ser testigos del nacimiento de una pareja que cautivaría corazones a nivel internacional. Desde el primer episodio, la química entre Eda y Serkan era palpable. Era esa clase de conexión que trasciende la pantalla, esa electricidad que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo cargado de tensión y ternura. Pero lo que realmente nos enganchó, y lo que creo que hizo que muchos de ustedes se enamoraran de ellos tanto como nosotros, fue ver cómo esa conexión no se limitaba al set de grabación. Recuerdo perfectamente las entrevistas iniciales, donde ambos se mostraban profesionales, amables, pero con esa chispa de complicidad que delataba algo más. Hablaban con admiración el uno del otro, destacando sus cualidades como actores, pero también como personas. Y poco a poco esas menciones se volvieron más personales, más íntimas. Veíamos fotos juntos, no solo en eventos promocionales, sino en momentos más relajados, compartiendo risas, disfrutando de la compañía mutua. Y como fans es imposible no emocionarse cuando ves a dos personas que parecen genuinamente felices juntas. La gira de prensa, por ejemplo, fue un festín para nuestros ojos y corazones. Estaban por todas partes, promocionando la serie con una energía contagiosa. Y en cada aparición, en cada entrevista, la dinámica entre Hande y Kerem era evidente. Se miraban de una manera especial, se interrumpían con sonrisas, se apoyaban mutuamente. No había artificios, no había poses forzadas. Era una autenticidad que se respiraba, una comodidad y una confianza que solo se construyen con el tiempo y la sinceridad. Pensemos en esas entrevistas donde Kerem, con su habitual carisma, defendía a Hande o elogiaba su talento, y en cómo ella respondía con una dulzura y una gratitud que eran palpables. Es ese tipo de interacción que te hace creer en el amor, en la conexión real. Y luego, llegaron las redes sociales. Ah, las redes sociales. Ese arma de doble filo que a veces nos revela demasiado y otras veces nos da justo lo que necesitamos. Para Hande y Kerem, se convirtieron en un lienzo donde pintaban su amor para el mundo. Esas fotos de sus viajes juntos, esas historias en Instagram donde se les veía disfrutando de momentos cotidianos, desde desayunos hasta paseos por la playa. No eran fotos de portada de revista, sino instantáneas de la vida real, capturando la alegría de estar juntos. Y sinceramente, ¿qué puede ser más hermoso que ver a dos personas que se aman disfrutando de la vida? Creo que un punto clave en la evolución de su relación, y de la forma en que la percibimos, es la naturalidad con la que han manejado su vida privada. A pesar de ser figuras públicas de gran magnitud, han sabido mantener un equilibrio. Han compartido lo suficiente para que sus fans se sientan parte de su historia, pero también han protegido su espacio íntimo. Esa madurez en la gestión de su relación es admirable y, a mi parecer, ha contribuido enormemente a la solidez de su vínculo. No hay rumores constantes, no hay escándalos, solo una progresión armoniosa y visible. Observen cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales.
Cuando Kerem ha estado trabajando en otros papeles, Ande ha sido su mayor defensora. Compartiendo sus logros, expresando su orgullo. Y viceversa. Cuando Ande ha lanzado sus colecciones de moda o ha participado en otras iniciativas, Kerem ha estado ahí, aplaudiendo cada paso. Esa admiración y apoyo incondicional son pilares fundamentales de cualquier relación sólida, y en ellos se ven reflejados a la perfección. No es solo amor romántico, es también una amistad profunda, un compañerismo que se manifiesta en cada gesto. ¿Y qué me dicen de esas pequeñas cosas? Esos comentarios cariñosos en las publicaciones del otro, esas risas compartidas en entrevistas, esos momentos en que sus miradas se cruzan y parece que el mundo entero se detiene. Son detalles que para nosotros los observadores son oro puro. Son la prueba de que su amor no es solo una fachada, sino una realidad que se nutre de la cotidianeidad, de los pequeños gestos de afecto que marcan la diferencia. Pensemos en cómo han crecido juntos. Han pasado de ser compañeros de escena a ser una pareja consolidada, enfrentando juntos los desafíos de la fama, los altibajos de la industria del entretenimiento. Y en cada etapa han demostrado una madurez y una fortaleza impresionantes. Su relación no se ha visto afectada por las presiones externas, sino que parece haberse fortalecido ante ellas. Esa capacidad de mantenerse unidos en la adversidad, de ser un equipo, es algo que admiramos profundamente. No podemos olvidar tampoco el impacto que han tenido como pareja en la cultura popular. Han inspirado a miles de personas con su historia, demostrando que el amor verdadero existe y que puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Son un ejemplo de que cuando dos personas se aman y se respetan, pueden conquistar el mundo juntas. Han creado una comunidad de fans global que los apoya incondicionalmente y eso, en sí mismo, es un testimonio del poder de su conexión. Analicemos un poco más a fondo su conexión. Kerem, con su energía vibrante, su espíritu aventurero y su sentido del humor contagioso, complementa a la perfección a Ande, quien irradia elegancia, dulzura y una profunda inteligencia emocional. No es solo la atracción física, que es innegable, sino esa sintonía a nivel de almas. Parece que se entienden sin necesidad de palabras, que sus pensamientos se cruzan, que comparten una visión del mundo similar. Cuando hablamos de un amor que florece, nos referimos a ese proceso constante de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Y eso es precisamente lo que vemos en Ande y Kerem. No se han estancado, no se han acomodado. Continúan explorando, aprendiendo, evolucionando, tanto individualmente como en pareja. Cada proyecto, cada viaje, cada experiencia compartida parece añadir una nueva capa a su relación, haciéndola más profunda, más rica, más hermosa. Imaginen la cantidad de presión a la que están sometidos. Ser figuras públicas tan reconocidas a nivel mundial implica una exposición constante, críticas, expectativas. Y sin embargo ellos logran mantener su relación intacta, sólida, incluso fortalecida. Eso habla de una comunicación abierta, de un respeto mutuo, de un compromiso genuino. No se trata de perfección, sino de autenticidad y de un esfuerzo consciente por nutrir su vínculo. Y ahora, pensando en el futuro, ¿qué nos deparará esta pareja? Lo que sí sabemos es que sea lo que sea, lo veremos florecer. Ya sea en la pantalla, en sus proyectos individuales, o en su vida personal, su amor seguirá siendo una fuente de inspiración y alegría para todos nosotros. Nos han demostrado que el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de crecer, de adaptarse, de superar cualquier obstáculo, y de iluminar no solo sus vidas, sino también las de quienes tenemos la suerte de ser testigos de su historia. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su presente, donde su amor parece florecer con cada día que pasa. Hemos analizado cómo su autenticidad, su apoyo mutuo y su capacidad para manejar la fama han fortalecido su vínculo, convirtiéndolos en una pareja inspiradora a nivel mundial. Hemos visto cómo sus gestos, sus palabras y su complicidad nos han cautivado, demostrando que su conexión trasciende la pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la hermosa historia de amor de Ande y Kerem tanto como nosotros disfrutamos preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y estos momentos tan especiales con cada uno de ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Ande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Sus puntos de vista son sumamente valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido cada vez más relevante para ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos anima muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que también sea fan de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les garantizo que se perderán contenido maravilloso si no lo hacen. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.